Hola, muy buenas. Hoy vengo a hablaros sobre la dieta o la alimentación alcalina y la alimentación ácida. Son dos conceptos de los que se oye hablar ahora cada vez más y más y bueno, no todo el mundo tiene el conocimiento de qué se trata. Son dos conceptos que no es tan importante quedarse con el nombre, si acordarse quizá por si lo escucháis, saber de qué están hablando, pero es más el concepto de qué se trata la alcalinidad o de qué trata la acidez. Bueno, pues os voy a poner un ejemplo, antes de entrar en materia, os voy a poner un ejemplo sobre el coche. Si nuestro coche no le damos la gasolina que necesita para un buen funcionamiento, una gasolina de calidad, puede que, si es una gasolina que tiene tan buena calidad, puede que siga funcionando, más o menos, pero la duración en el tiempo sea mucho menor porque van a empezar a surgirle una serie de problemas, pequeños fallos que va a hacer que tenga que ir al taller antes de lo que hubiese tenido que ir con un consumo de gasolina correcta, ¿no? la que se supone que le corresponde. Pues un poco pasa eso con nuestro organismo. Para que nuestro organismo esté en equilibrio le tenemos que dar la gasolina que éste necesita, le tenemos que dar los nutrientes que necesita. ¿Cómo podemos medir eso? Os voy a hablar de un concepto que quiero también que solamente entendáis el concepto, no quiero que os quedéis con el detalle, sino con la esencia, que es que en nuestro organismo hay una serie de fluidos que puede ser la orina, puede ser los jugos gástricos, puede ser la saliva, puede ser la sangre y otros fluidos que tienen un pH y marcan lo sano o lo menos sano que estamos. Entonces, de todos esos, el que más me interesa hoy es hablar del pH de la sangre, o sea, del fluido de la sangre. Digamos que esa va a ser en parte esa gasolina de la que hablaba antes. Para el coche, pues esa va a ser nuestra gasolina. Cuanto mejor esté la calidad de nuestra sangre, más limpia, más pura, más oxigenada, más saludables estaremos. ¿Cómo se mide eso? Pues está el concepto del pH, pero como digo, es un concepto que no me interesa que lo aprendáis al detalle, sobre todo porque a lo mejor os puede incluso asustar o decir yo no entiendo nada de esto del pH, pero sí todo lo que te voy a explicar para que veas cómo puedes notar si tu pH efectivamente está bien o no. Entonces, para empezar, el pH va a indicar, el pH de nuestra sangre en este caso, que es el que, como he dicho, el que me interesa, nos va a indicar el grado de alcalinidad o de acidez de nuestra sangre. Entonces, normalmente está en la medida está en un 7.35 o 7.45. Eso insisto también en que no es fundamental, pero os lo cuento para poder explicar de dónde viene y que entendáis todo el concepto. Cuando nuestra sangre está en ese entorno entre 7.35 y 7.45 significa que el pH de nuestra sangre es alcalino, es un pH, digamos, sano. Cuando estamos por debajo del 7.35 o 7.45, el pH de nuestra sangre empieza a convertirse en más ácido. Y es en terrenos ácidos donde surgen las posibles enfermedades. Lo que sucede es que en terrenos ácidos el pH de nuestra sangre afecta, tiene un impacto en nuestro organismo, tiene un impacto en nuestras células y las células empiezan a enfermarse. Por tanto, es muy importante el entender que efectivamente ese pH es importante. ¿Cómo podemos sentir que nuestro pH está alejándose de ese equilibrio? Pues lo podemos sentir cuando empiezan a surgir en nuestro organismo, empiezan a surgir una serie de problemas, una serie de síntomas, ¿no?
que pueden ser desde diarrea, puede ser diarrea, hinchazón, estreñimiento, desajustes hormonales, problemas en la piel, puede ser psoriasis, puede ser eczema, puede ser que nos aumenten los niveles de colesterol, podemos empezar a sentir dolores articulares, enfermedades un poco más graves como puede ser Alzheimer o como puede ser un cáncer, etc. Esas enfermedades llegan porque, como el pH de nuestra sangre está ácido, y como he dicho, en los terrenos ácidos es cuando se desarrolla la enfermedad, el cuerpo empieza a mandarnos una serie de señales que al principio son señales más o menos leves, ¿no? Más o menos ligeras, como puede ser pues que nos duele la cabeza, que tenemos ese estreñimiento del que hablaba, tenemos gases, hinchazón. Esos son síntomas o son pequeñas señales que el cuerpo nos está mandando para indicarnos que hay algo que no está funcionando de forma correcta y que por tanto deberíamos actuar en lugar de normalizarlo, porque mucha gente lo que hace es que lo normaliza y es como si formase parte de su vida, y realmente no es así. Yo tengo personas que vienen en consulta y me dicen: no, es que a mí me diagnosticaron psoriasis cuando tenía 16 años y convivo con ello. Bueno, pues es que puede que tengas un problema relacionado con el gluten o algo relacionado claramente con el intestino, con lo cual es algo que hay que trabajar. Habrá que ver cómo, si es con probióticos, cómo, pero lo importante es no normalizarlo. Cuando el pH de nuestro cuerpo está en desequilibrio, se aleja de ese 7,35, 7,45, imaginad una línea, tenemos aquí el 7,3545, cuando nos vamos por debajo lo acidificamos, cuando nos vamos hacia arriba, hacia un 7,50, un 7,80, un 8, lo estamos alcalinizando. El cuerpo es muy inteligente y el cuerpo lo que va a querer siempre es que estemos en equilibrio. Por tanto, cuando el pH de nuestro organismo está en desequilibrio y por tanto tenemos un terreno ácido, como digo, que es donde surge la enfermedad, es el precursor de la inflamación, nuestro organismo, para evitar ese desequilibrio, va a poner en acción unos mecanismos de compensación para equilibrar ese pH. Uno de los elementos para que el pH de nuestra sangre, ahora hablaré un poquito más en detalle, pero os anticipo, esté en equilibrio, es la alimentación. Entonces, cuando nosotros damos al cuerpo los nutrientes que éste necesita, a través de frutas, verduras, grasas saludables, cereales integrales, etc., cuando vemos esos nutrientes, donde está el calcio, el magnesio, el zinc, la vitamina C, la vitamina D, cuando recibe todos esos nutrientes, el pH de nuestra sangre tiende a estar en equilibrio. Hay otros factores también que hay que tener en cuenta, pero esa parte de alimentación es muy importante. Entonces, cuando, como digo, nos estamos alejando de ese equilibrio en el pH de nuestra sangre, nuestro organismo pone en marcha unos mecanismos de compensación. Es decir, me estoy acidificando, me estoy yendo hacia este lado de la balanza, el organismo va a poner esos mecanismos de forma que va a empezar a coger nutrientes de huesos, de órganos, de allá donde pueda, para equilibrar ese pH. Entonces, en el caso del calcio, por ejemplo, el cuerpo, para conseguir ese equilibrio, va a empezar a robar el calcio. Si no se lo damos a través de la alimentación, va a robar el calcio a los huesos, a los dientes, a las uñas, al pelo, etc. Entonces, una rotura de uñas, caída del pelo, caries, dolores articulares, todo eso son síntomas de que el pH de nuestra sangre se está volviendo ácido y por tanto el cuerpo se está inflamando, por eso tenemos esos dolores articulares. Y todo eso lo podemos trabajar con una serie de cambios para conseguir de nuevo ese equilibrio. Cambios que en realidad no son tan complicados. Son básicamente un cambio en nuestro estilo de vida.
Evidentemente, si no nos estamos nutriendo de forma correcta, pues el cuerpo lo va a empezar a notar, y claramente nos vamos a enfrentar a una situación en la que a ninguno de nosotros, por supuesto, nos gusta, y como digo, no hay que normalizar. Entonces, si volvemos a acordarnos de la línea de el 7,35, tenemos el pH neutral, hacia abajo es lo ácido y cuando vamos hacia arriba es lo alcalino. Pues si nos situamos en ese centro, en torno al 7,35, todos los alimentos que podamos posicionar de ahí, de ese 7 hacia arriba, van a ser alimentos alcalinos, que esa es la dieta que nosotros en realidad deberíamos seguir. Una dieta rica en frutas, en verduras, en cereales integrales, en grasas saludables como es el aguacate, como son los frutos secos, como son las semillas, como es el agua, los frutos rojos, etc. Tenemos que llenar nuestro plato siempre, y además siempre lo digo, lo habréis visto en mis posts de Instagram, llenar el plato de muchísimos colores, porque cada color tiene un significado y tiene una composición que va a nutrir nuestro organismo y le va a dar toda la vida que necesita. Hay un color que a mí siempre me decanto por él y siempre digo que por favor lo incluyáis siempre en vuestra dieta, es el color verde. Entonces los alimentos de color verde, las acelgas, las espinacas, las hierbas aromáticas, los guisantes, las judías verdes, las manzanas verdes, el calabacín, etc. Son alimentos ricos en clorofila y son alimentos que van a ayudar mucho a limpiar y a depurar la sangre, con lo cual va a ayudar a equilibrar mucho el pH. De ese 7, de esa línea que había puesto, ese 7 que está ahí en el límite, 7,35, 7,45, hacia este lado, son los alimentos que van a acidificar nuestra sangre. Es decir, son los alimentos que van a favorecer una acidez en el pH. Quiero remarcar que no es lo mismo la acidez que puedes sentir a nivel estómago a la acidez que produce esos alimentos. Es ir estropeando, en cierto modo, nuestra sangre. No quiero tampoco asustaros con este tema, porque cuando uno lleva una dieta equilibrada y toma muchas frutas y muchísimas verduras, porque tome algunos alimentos de estos que son más bien alimentos ácidos, pues no es el fin del mundo, pero es muy importante que tomemos conciencia y consciencia de ello. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que van a acidificar el cuerpo? Pues son el gluten, o sea, todas las pastas refinadas, las harinas refinadas, los panes blancos, los panes tipo molde, etc. Los lácteos, los quesos, en general los lácteos de vaca, el alcohol, el tabaco, el café, el agua, ¿cómo se dice? El agua con gas. El chocolate con leche, o sea, son alimentos que en realidad a nuestro cuerpo no le favorecen y nos lleva a esos desequilibrios que hablaba antes, ¿no? Los desequilibrios hormonales, esas migrañas, deficiencias inmunitarias o alergias, etc. Entonces, ¿cómo vamos a equilibrar el pH? Pues, como digo, tomando ese tipo de alimentos que estaban a este lado de la balanza. Yo tengo un dibujo, una gráfica con esos alimentos que cuando cuelgue en Instagram este vídeo os lo puedo también colgar para que le echéis un vistazo, y si tenéis alguna duda pues me lo comentéis. Hay algunos alimentos que son, o sea, que están en ese lado, ¿verdad? Todos los que nos interesan son los que están en ese lado, pero hay algunos de esos alimentos que están allá en ese lado que son lo que yo llamo perdón, las estrellas alcalinas, ¿no? Que son los alimentos verdes que os acabo de decir, ¿no? Las espinacas, las acelgas, el kale, etc. Las crucíferas son alimentos súper importantes y son muy alcalinizantes. Tenemos que comer todas las semanas brócoli, coliflor, repollo, lombarda, kale, coles de Bruselas,
no sé cuál me dejo porque he dicho muchas, la pak choi, la colchina, todo lo que se nos ocurra que está relacionado con las crucíferas. Además son un potente anticancerígeno, con lo cual realmente os invito a que incluyáis esos alimentos en vuestra dieta. Son muy importantes como estrellas alcalinas también, aparte de todo lo que os he dicho, remarcar los cítricos. Los limones, el pomelo, son muy alcalinos, al igual que la naranja, la mandarina, la lima, pero el limón y el pomelo son muy alcalinizantes. Luego las grasas, ya he comentado algunas, pero por ejemplo el aguacate, frutos secos y semillas son súper importantes. También el aceite de oliva virgen extra, pues igual. Y bueno, también ya he mencionado el agua. Por ejemplo, el agua del mar es un agua muy alcalina, ¿no? Que también deberíamos incluir. No es tan fácil de encontrar, pero bueno, o sea, no, perdón, no se tiene acceso tan fácil como es el agua de la nevera. Disculpadme un momento. Esto es un agua con limón, que es muy alcalinizante. Es una muy buena forma de empezar el día, tomar un vaso de agua templada, no caliente que nos quememos, sino templada, tibia o templada, con el zumo de medio limón. No funciona para todo el mundo porque también hay que tener en cuenta que cada uno es distinto y hay gente que tiene sensibilidad en los dientes o que no le cae bien al estómago, pero a priori, si te va bien, es una muy buena forma de alcalinizar el cuerpo. Entonces, esos alimentos, como digo, son alimentos muy importantes para incluir en nuestra dieta, pero además hay otras cosas que uno puede hacer para conseguir ese equilibrio del pH hacia ese lado más alcalino, ¿no? Como es evitar o eliminar toxinas. Por supuesto, evitarlas pues es imposible porque la toxicidad está en el agua que bebemos, están en los productos de cosmética que utilizamos, están en la contaminación, etcétera. Pero todo lo que esté en nuestra mano para reducirlo, pues tanto mejor. Entonces, si utilizas cosmética convencional que pueda tener eventualmente químicos como puede ser aluminio, falatos, etcétera, que además son disruptores endocrinos, pues mejor intenta pasar a una cosmética más natural a base de aceites de almendra o de sésamo o aceite de coco, geles más naturales. En desodorante yo recomiendo, por ejemplo, la piedra de alumbre, que es natural. Bueno, son simplemente recomendaciones, evitar o reducir al máximo esas toxinas. Incluso yo también te invito a hacer un programa de depuración porque, bueno, pues aunque nos cuidemos mucho, las toxinas se van acumulando en el hígado y de vez en cuando, 1 o 2 veces al año, pues conviene eliminarlas. Si este tema os interesa, pues no dudéis también en contactarme porque os puedo ayudar ahí con el programa Revitalízate de 21 días. Pero bueno, ahora quiero seguir hablando de la alimentación para equilibrar el pH, eliminar las toxinas, hidratar el cuerpo. Es muy importante la hidratación del cuerpo. Hay muchísimas personas que, aunque parezca mentira, no beben prácticamente nada de agua. Toman infusiones, que no es suficiente. Es muy importante beber, de nuevo, depende de cada persona, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que 1,5 litros de agua, que 1,5 litros de agua es muy conveniente. Aparte de las infusiones que podamos tomar, aparte de los caldos que podamos tomar, pero una cerveza no nos va a hidratar. Más bien al contrario, una cerveza nos va a deshidratar. Igual que nos va a deshidratar bebidas azucaradas, ¿no? Las sodas y todo eso no nos va a hidratar por mucho líquido que sea. Insisto en que más bien nos va a deshidratar. Perdón, tengo aquí como una cosa, disculpa. ¿Qué otra cosa nos ayuda a equilibrar el pH? El ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante. Salir a la naturaleza si es posible. Si uno tiene que hacerlo en casa o lo tiene que hacer en un gimnasio, pues bueno, genial igualmente. Pero si puedes salir a plena naturaleza,
pues mejor que mejor, porque además te beneficias del paisaje bonito y de respirar oxígeno puro. Respiraciones profundas también, ejercicios como las respiraciones, las meditaciones o el yoga, tai chi, qigong, todos este tipo de ejercicios nos ayudan muchísimo a eliminar toxinas, a reducir la acidez del pH de nuestro cuerpo y a equilibrarnos, ¿no? O sea, esto sobre todo a través del sistema respiratorio y a través del sistema linfático. Por tanto, es muy importante moverse, aparte que nos ayuda a mover todo el intestino, nos ayuda con todo el tema pues articular, ¿no? Todo el tema de las articulaciones, etcétera. Bueno, pues siempre es muy interesante. Y cómo no gestionar el estrés. Al igual que cuando habla de las toxinas, quizá eliminar el estrés es muy difícil, porque el estrés está ahí en el día a día, en el trabajo, en las actividades con los niños, con lo que sea, los estudios. El estrés pues va a estar ahí, pero sí que podemos buscar formas para gestionarlo. Entonces, todo lo que he dicho antes de respirar, hacer yoga, meditar, darte un paseo por el campo, conectar contigo mismo, no hacer nada, todo eso son elementos que nos ayudan a equilibrar el pH de nuestro organismo y por tanto a equilibrarnos y por tanto a hacer que tengamos realmente una salud y un bienestar que es básico para nuestra vida, ¿no? Si nuestro cuerpo no está en equilibrio, no se va a sentir vital ni se va a sentir lleno de energía. Por tanto, ese equilibrio, gracias a esa alimentación, ese deporte, esa gestión de las emociones, del estrés, etcétera, nos va a permitir estar sanos y vitales. Por tanto, cuanto mejor sea esa gasolina, ¿no?, de la que hablaba al principio, esa gasolina que ponemos en nuestro organismo, pues mejor va a funcionar todo este mecanismo interno que son nuestros órganos y todo nuestro sistema. Yo te invito a que, si sientes que tienes ese tipo de señales, ¿no?, si el cuerpo te está enviando ese tipo de señales de migrañas, hinchazón, digestiones pesadas, digestiones lentas, y puedes tener sospecha de que tu organismo no está en equilibrio, ¿no?, y que se está de alguna forma inflamando, pues te invito a que me contactes a través de mi correo electrónico, que es info@analarriut.com, y eso, no dudes en contactarme para lo que puedas necesitar, porque ahí estoy para ayudarte y para guiarte en este camino. Y nada, bueno, si tienes cualquier pregunta, cualquier duda, igualmente me escribes. Y nada, simplemente darte las gracias por haber estado ahí escuchándome, y si hay algún tema en particular que te interese o que te apetezca que comente algún día, pues no dudes tampoco en comentármelo, y hacemos un directo o organizamos una sesión y hablamos, ¿vale? Así es que muchísimas gracias por haber estado ahí a la escucha, y cualquier cosa estoy ahí, como he dicho. Un fuerte abrazo, gracias.